¿Cómo hablar con Dios? Yo soy Nes y esto es Cambio de Frecuencia. Escuchas Cambio de Frecuencia con Vanessa Serrano, Nes. Bienvenidos, creadores poderosos, a Cambio de Frecuencia. Me siento muy contenta, feliz de estar aquí, de tener este espacio para abordar temas que me apasionan y que sé que son de interés para todos, porque aún más en estas épocas estamos buscando alimento espiritual que nos llene el alma. Es importante saber distinguir cuando necesitas ese tipo de alimento, cuando te sientes vacío, porque a veces lo confundimos y pensamos que tenemos hambre y vamos y nos acabamos la alacena. Nos sentimos llenos y seguimos comiendo. Lo mismo pasa con los eventos sociales, con los viajes, con el trabajo, con el ejercicio. No detectamos que tenemos un vacío y pensamos que con exceso de ejercicio, que con distraernos en la pachanga, que con andar bebiendo, vamos a llenar este vacío espiritual, pero no. Este vacío espiritual únicamente se llena cuando estás en comunión con Dios, cuando sabes comunicarte con Él. El tema aquí es que somos muy desesperados. El ser humano queremos comunicarnos con Dios a la brevedad, de manera inmediata. Y es como cuando conoces a una persona. Cuando tú conoces a una persona, ¿a poco es fácil comunicarte con esta persona? Claro que no. Hay muchas barreras, no hay un diálogo honesto, auténtico. ¿Qué pasa cuando conoces a una pareja y te encanta, te sientes nervioso, emocionado, entusiasmado? Y eso a veces no te permite tampoco comunicarte con tu pareja. La pasas bien, disfrutas los nervios, ahora sí que las mariposas en el estómago, pero esto no quiere decir que estás logrando comunicarte con tu pareja. Lo mismo sucede con Dios. Podemos hacer todos los días, rezar la oración que nos compartan, que nos digan que es la mejor oración, pero eso no quiere decir que nos estemos comunicando con Dios. Comunicarte con Dios toma tiempo, porque Dios también responde de diferentes formas. Hay personas que les responde a través de los sueños, hay personas que ya tienen una conexión con su intuición y ya saben que Dios les está hablando. Otras personas son muy receptivas a través del cuerpo físico como un instrumento divino y pueden prevenir accidentes, personas con una determinada vibración de la cual no se quieren acercar o no les quieren abrir la puerta, y es estar conectado con una presencia superior dentro de ti. Pero para escucharla necesitamos tiempo para conocer a Dios. ¿Quién es Dios? En lo personal, en los últimos años, el momento favorito de mi día es cuando tengo esta conexión. Es cuando sé que voy a dialogar con Dios. Muy temprano por la mañana me levanto, me baño con agua fría, tibia, para despertarme. Armonizo, bendigo mi agua, empiezo a hacer mi ritual de yoga. Al final, durante la meditación, es cuando empiezo a tener aún más conexión con mi cuerpo, con mi respiración, y empiezo a pensar quién es Dios. Dios es infinito, Dios es una sabiduría, una inteligencia, una energía, que es la vida que está en todos nosotros, que vive en todos nosotros. Y mi conexión con Él proviene de la respiración, es mi vínculo con Dios. Cuando yo respiro, siento la fuerza, el poder, la vida y la energía de Dios en mí, entrando a mi cuerpo, purificándolo, entrando a mis pulmones, y al exhalar, soltando el aire. Empiezo a reflexionar cómo es gracias a la respiración que yo existo, que yo vivo. Que el día que no respire, mi alma ya no va a estar dentro de este cuerpo. Todo esto en segundos, pero es como mi preparación para entrar a la oración, porque me gusta saber quién es Dios. Entonces lo llevo adentro de mí y recuerdo que Dios me está escuchando todo el tiempo, porque Dios es la conciencia dentro de cada uno de nosotros. Yo identifico mucho a Dios con el subconsciente. La conciencia tiene dos partes, el consciente y el subconsciente. El consciente es la parte mental de ti que puede elegir qué tipo de ideas, qué tipo de pensamientos, qué tipo de creencias tener. Tu subconsciente no tiene elección. Todo lo que tú decidas creer, pensar, tu subconsciente lo manifiesta. El subconsciente está relacionado con el alma y Dios te habla a ti por medio del alma. Personalmente tengo muy identificado a Dios con el subconsciente.
a Dios a través de mi alma. Dios es el creador de mi pensamiento, Dios es el creador de mis palabras, Dios es el creador de mis creencias, Dios es el creador de mis emociones, de mis sentimientos. Entonces en la mañana me preparo para orar, para recordar quién es Dios, que Dios está dentro de mí. Mentalizarme, elevar la conciencia para prepararme y saber que todo el día Dios me está escuchando, todo el día. Pero es en las mañanas que me preparo y es en las mañanas que elevo mi conciencia para preparar mi mente y armonizar los pensamientos que yo deseo que Dios escuche. Esta forma de rezar me ha permitido tener una conexión mayor, no nada más a la hora de rezar, no nada más a la hora de hacer oración, no solamente a la hora de meditar. Esta conexión de estar consciente que Dios me está escuchando me lleva a tener pensamientos más armónicos de los cuales yo deseo o necesito que Dios escuche. También he empezado a elegir qué tipo de creencias tener. Creer que no puedo, creer que sí puedo. Creer que sí es posible o creer que no es posible. Creer y confiar en los demás o no creer y no confiar en nadie. Sentirme enojada con resentimiento o con ira, o elegir los pensamientos que me lleven a sentir paz, amor y armonía, porque esa es mi conexión con Dios. No solamente Dios te escucha a través de tus pensamientos, pero Dios siente a través de tus emociones. Y cuando Dios siente a través de tus emociones es como manifiesta tu realidad. Cuando tú te sientes bien, cuando tú te sientes en paz, cuando tú te sientes en amor, en armonía, estás totalmente presente, disfrutando de estas emociones. Cuando tú te sientes lleno de angustia, de enojo, de resentimiento, de ira, tú no estás presente. Tú nada más estás viendo la manera en la de cómo vengarte, a ver cómo resolver el problema, cómo quitarte la angustia, cómo ver de qué manera con el exterior vas a solucionar ese sentimiento que te está generando mucho malestar y que te está desconectando de Dios en tu interior. Esto no quiere decir que estemos obligados a que todo el tiempo permanezcamos en un estado de paz, de amor, de equilibrio. Solamente es una sugerencia, una observación de que para estar comunicado con Dios tú tienes que hacer un esfuerzo a nivel mental. Tú tienes que armonizar tu mente para entrar en esa frecuencia como un radio. Tú estás buscando en un radio diferentes frecuencias para escuchar diferentes tipos de música, de noticiero. Es lo mismo cuando hablas con Dios. Necesitas entrar en un equilibrio. Necesitas programar tu mente con pensamientos que te permitan entrar en el momento presente y sentir esta paz, esta armonía, para que en ese momento puedas hablar y comunicarte con Dios. Lo primero que yo hago siempre es gracias Dios porque estás aquí conmigo. Confirmo que Dios está aquí, que Dios me está escuchando. 2, gracias Dios porque me amas. Gracias porque siento tu inmenso amor. 3, gracias Dios porque me ayudas a comprender qué es lo que necesito, porque me abres las puertas, porque me haces saber si estoy en lo correcto o no. Y es tan mágico cuando empiezas a creer, cuando empiezas a saber que de verdad Dios está presente, que durante el día te pasan cosas extraordinarias. Empiezas a recibir esas respuestas, si estás en lo correcto, si estás pensando bien, si tus decisiones realmente son las que necesitas tomar para alcanzar tus metas y tus proyectos de vida. Últimamente me he sentido muy conectada y hay momentos en los que no, y hay que también aceptar esos momentos de desconexión. ¿Por qué? Porque el ser humano vivimos en una dualidad y muchas veces es gracias a la dualidad, a la oscuridad, la que nos lleva a la necesidad de estar conectados con Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque no podemos automatizar el diálogo con Dios. Tú no puedes todos los días hacer una rutina y llevarla a cabo desde la memoria. Necesitas realmente sentir esa oración. En los últimos días yo estaba muy preocupada por una situación y fue increíble cómo fui armonizando mi mente, cómo a través de los decretos y de las afirmaciones fui llevándome a mí misma a sentirme merecedora del amor de Dios, hasta que llegó un punto en el que yo estaba segura que Dios estaba conmigo, que Dios estaba en todo mi proceso, que Dios ya me había abierto la puerta.
y que aquello que tanto estaba yo preocupada ya se había solucionado. Fue tal la fe que sentí que dejé de preocuparme, que confié absolutamente que estaba en las manos de Dios y que se iba a resolver. Y esta fe se fue incrementando hasta que yo sentí no solamente que se iba a resolver, sino que ya se había resuelto. Cuando me hablaron para darme la noticia que aquello que estaba yo tan preocupada por unos temas de la empresa ya estaba resuelto, me sentí tan feliz, me sentí tan agradecida con Dios, pero tan feliz porque logré confiar en Dios. Fue algo maravilloso. Y por esto hoy te lo quiero transmitir, que nosotros no podemos tener fe y confianza de un momento al otro. Es un proceso que uno va aprendiendo en la medida que vas teniendo la presencia de Dios en tu mente. Esta presencia en tu mente es lo que capta y recibe el subconsciente, hasta que este tipo de mentalidad te lleva a creer, a despertar el sentimiento de sentir la presencia y el amor de Dios contigo. Lo mismo me sucede cuando voy a dar una plática, un curso o un taller. Cada vez obtengo más seguridad y más confianza porque me pongo en sus manos. Me entrego absolutamente a ser un vehículo para que Dios hable a través de mí. De manera que casi nunca, al menos que sea un curso o un taller, yo preveo o estructuro mis pláticas. Llego y de verdad permito que fluya. Es una relación que yo he ido construyendo, así como seguramente tú construyes tu relación con Dios. Pero lo más importante es que alcancemos la capacidad de sentir fe, confianza y amor. Que sepas que todo el tiempo Dios te está escuchando, porque Dios es la conciencia que está en mí y que está en todos. A través del subconsciente, Dios es el creador de tu pensamiento, de tus creencias, de tus sentimientos. Y en la medida que tú tengas este dominio de ti, es como Dios y tú se vuelven uno. La enseñanza del Maestro Jesús, Dios y yo somos uno. Lo que yo quiero, lo que yo necesito está alineado a la voluntad de Dios. Si yo necesito manifestar, si yo necesito sanar, si yo necesito realizar un milagro, yo sé que Dios está de acuerdo conmigo, porque mi pensamiento está alineado con Él. ¿Y cómo sabes que estás alineado con Dios? Por la manera en la que te sientes. Te sientes ligero, te sientes luminoso, te sientes libre. Sabes que estás pensando bien y sabes que todo lo que tú quieres y deseas, Dios también lo quiere. Entonces, ¿cómo hablar con Dios? Definitivamente este diálogo y esta conversación es algo personal. Hoy estoy abriendo mi corazón contigo, platicándote y compartiendo cómo son mis oraciones, cómo es mi diálogo, cómo me preparo desde que amanezco. Cuando mis días están muy saturados y llenos de trabajo, claro que pierdo esta conexión, pero cuando me siento que ya la perdí, empiezo a respirar y es la respiración que me vuelve a conectar, que me vuelve a llevar a pensar, a recordarme que Dios me está escuchando. Y ahí es cuando empiezo a observar mis pensamientos y digo, ¿de verdad quiero que estos pensamientos los escuche Dios? ¿Este tipo de pensamientos son los que quiero que Dios manifieste? Es el dominio mental que habla la mayoría de psicólogos. Carl Jung lo explica perfectamente bien. Mientras las personas no sepan lo que existe dentro del subconsciente, los traumas, los miedos, los prejuicios, van a seguir diciendo que lo que les aconteció en su vida se llama destino, que así tenía que ser, sin saber que cada uno de nosotros tiene el control del destino. Cuando tú empiezas a adentrarte más y más a escuchar tu mente, entonces escuchas lo que existe en ese subconsciente. Pero si persistes desde el amor, desde el agradecimiento, no de manera obsesiva ni aferrado a limpiar esos traumas, esos prejuicios, esas formas de pensar, tu mente se va armonizando, se va limpiando. Vas permitiendo que tu canal se abra para que tu mente y tu corazón estén alineados, para que tú y Dios sean uno, para que tú todo el tiempo estés conversando con Dios y para que en el momento que te pierdas de Dios regreses a respirar y regreses a recordar y saber quién es Dios. Por esto es tan importante que tú mismo te preguntes hoy, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios para mí? ¿Cómo encuentro a Dios antes de orar con Él? ¿De qué manera me responde Dios?
a través de mi intuición, de mis sueños, de mensajes, de señales. Necesitas estar presente, alerto, despierto para darte cuenta de esto. Y después tú mismo ir haciendo tus prácticas conforme lo que tú desees lograr y desees alcanzar. Esta conexión es la conexión más importante de tu vida. Una vez que logras esta conexión, jamás te vas a sentir solo. Vas a haber dominado el único enemigo que realmente tenemos, que es nuestra propia mente. Es nuestra propia mente que nos aleja o nos acerca de Dios. Son nuestros pensamientos que nos llevan a sentirnos que estamos separados de Dios, o son estos mismos pensamientos los que nos llevan a creer y a pensar que Dios está en nosotros. Todo es mente, es una ley universal. Entonces las cosas no van a suceder por magia. Tú tienes que trabajar con tu mente. Tienes que armonizar tus pensamientos, tienes que cacharte en esos momentos cuando te entra pánico, cuando tienes miedo, cuando estás preocupado, cuando estás ansioso. Hacerte una sola pregunta, y esta pregunta es clave. ¿Qué me hacen sentir los pensamientos que estoy teniendo ahorita? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo miedo? Si tú te haces esta pregunta, vas a empezar a tener dominio de ti, porque todo lo que sientes tiene que ver con tu mente, con tu pensamiento. Y es una práctica que a través de la meditación, de la reflexión, de la calma, del silencio, de la serenidad, que vas logrando sensibilizarte, estar presente para escuchar tu mente. Y una vez que detectas cómo esos pensamientos te hacen sentir mal o bien, tú tienes el dominio. Tú tienes el dominio de tu vida, de tu realidad, de tu destino. Entonces, en estas fechas tan importantes como las que estamos viviendo, muy cerca de Navidad, date estos tiempos de reflexión, de silencio, de meditación. Hazte las preguntas más importantes de tu vida. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios para mí? ¿Qué tipo de pensamientos estoy teniendo que me está llevando a sentir miedo, angustia, desesperación, preocupación o paz, amor, armonía y tranquilidad? No te olvides que todos estos días estoy posteando frases que nos lleven a alcanzar esta conexión, que nos lleven a cuestionarnos para conocer nuestra mente, que nos lleven a profundizar en nosotros para sentir la presencia de Dios, para saber que Dios nos está escuchando todo el tiempo. Te mando, mi amor, un abrazo lleno de bendiciones. Nos vemos aquí en Cambio de Frecuencia la próxima semana.